Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Hoy hablaremos de salud visual en los niños y niñas. ¿Sabía que la visión es un sentido que se va desarrollando y madurando durante la infancia? Por eso es necesario detectar o corregir patologías en etapas tempranas. Incluso se recomienda que la primera visita al oftalmólogo sea a los 4 años de edad, siempre que no existan antecedentes previos. Asimismo, en esta etapa, la visión es esencial para el desarrollo cognitivo y social. Y una de las alertas que hizo la Organización Mundial de la Salud es que han aumentado los casos de miopía en menores. ¿Cómo cuidar la salud visual en nuestros niños y niñas? La respuesta la tienen los especialistas. Las recomendaciones esenciales para poder cuidar la salud visual de nuestros niños es principalmente reconocer que es importante aplicar evaluaciones esporádicas, al menos una vez al año desde los 4 años en adelante. Entre las recomendaciones clásicas que realizamos para nuestros usuarios siempre se destaca el tener una precaución con el uso de pantallas. En pacientes menores de 5 años se establece un rango más o menos de 2 horas máximo y siempre a una distancia recomendada de unos 30 centímetros del ojo, no tan cercano a la vista, con pausas que se establezcan por cada límite de tiempo que se va cumpliendo de uso. Es importante reconocer algunas alteraciones que nos hablan de una sospecha de un trastorno visual y hay que saber diferenciar entre personas que son verbales y preverbales. En este caso, pacientes que sí puedan expresarnos o comunicarse directamente sobre lo que les acontece, es importante destacar visión borrosa, que les cueste ver, por ejemplo, la pizarra en el colegio, que choquen con los objetos o que les cueste desplazarse en el patio de juegos, por ejemplo. En el caso de los pacientes preverbales, es importante reconocer que presenten los ojos rojos, que les lagrimen en exceso, que se refrieguen constantemente los ojos, que tengan un párpado más grande que otro, pupilas más dilatadas en un ojo versus el otro, o que presenten claramente desviaciones oculares, etc. Innovación y tratamiento especializado. Eso es lo que ofrece el nuevo Centro Oftalmológico Pediátrico de Clínica Pasteur. En Vida y Salud asistimos a una consulta médica y este fue el resultado. Mire. Llegamos hasta el Centro Especialista de Oftalmología Pediátrica Pasteur para conversar sobre la importancia de la primera visita al oftalmólogo. Bueno, para hablar de eso estamos con el doctor Juan Eugenio Sánchez, que nos va a contar sobre este más, ¿no, doctor? Sí, hola, buenos días. Ya, vamos a su consulta entonces. Vamos. Doctor, cuéntenos, ¿por qué es tan relevante la oftalmología pediátrica? El desarrollo visual parte desde que estamos en el útero y termina más o menos a los 25 años. Los principales hitos son al nacer, a los 4, a los 9 y después a los 25. Entonces, el diagnóstico temprano de ciertas patologías que ocurren en esa ventana es súper importante porque me permite a mí dar un desarrollo visual cerebral perfecto. ¿Okay? Todos tienen que tener su consulta cerca de los 4 años porque a veces uno no nota nada y ellos siempre han visto así, por lo tanto, así se ve. Entonces yo puedo recién a ese minuto cerca de los 4 evaluar qué es lo que ven y me pueden responder. Y yo tengo grandes diferencias entre la visión de un ojo y otro, lentes muy distintos, una pequeña catarata, una pequeña opacidad o cualquier cosa, esto se va a producir y una vez que termina este periodo de maduración, que termina entre los 7 y los 9, no hay mucho que hacer. Ya, o sea, las patologías de la salud visual deberían ser detectadas a temprana edad. 4 años yo las puedo detectar casi todas. Ojo, si eso es un paciente que está aparentemente sano. ¿Cuál es la diferencia de un oftalmólogo pediatra? Porque vemos que acá todo pareciera ser más chiquitito también acá en la consulta. Bueno, sí, esta consulta es una consulta de oftalmología pediátrica, entonces está pensada para el acorde de un niño, ¿no? También podemos ver adultos, porque son los mismos aparatos, pero está pensado con talla más pequeña. La diferencia es ¿qué es la información? ¿Cómo puedo obtener la información? Yo al adulto le pregunto, le hago pruebas, me tolera que yo le toque el ojo, que en los niños no. En los niños es más difícil y a veces dicen cosas o manifiestan cosas que un adulto diría de otra forma y hay que aprender a leerlos. Doctor, ¿cuáles son las principales patologías que se pueden encontrar en la primera infancia?
A ver, lo más importante ahí es el manejo del pediatra y del neonatólogo. El neonatólogo y el pediatra que lo ven primero revisan todo. Entonces, si encuentran algo en la cadera, lo mandan al traumatólogo. Si encuentran algo en el cuello, lo mandan también al traumatólogo. Si encuentran algo en el ojo, nos lo mandan a nosotros. Y entonces nosotros podemos ver si es que hay algo que amerite un tratamiento o un control o no. Y ahí, bueno, tenemos catarata congénita, glaucoma congénito y otras alteraciones en el desarrollo. ¿Ok? Ojo que entre el nacimiento y los 4 años a veces aparecen cataratas del desarrollo, que se llama. Quizás muchos niños les da susto a veces enfrentarse a todo esto que vemos. ¿Qué es lo que pueden encontrar, por ejemplo, en estas clínicas que son especialistas en pediatría oftalmológica? Primero que nada es el trato, que es distinto, más cordial, más amigable. Y después tenemos, no sé, qué sé yo, peluches, cosas, títeres de dedo, espejos, con test, pero que son más lúdicos. Doctor, si cerramos ahí con un llamado para que los papás también se hagan cargo de la salud visual de sus niños. Sí, por favor, papás, tengan cuidado de los niños. Primer control, sí o sí, a todo niño, aunque no tenga ninguna sospecha, a los 4 años, 3 años y medio, 4 y algo, pero no saltárselo. Segundo control, según lo que encontremos en esa consulta, ¿ok? Y cuando tenga sospecha de cualquier cosa, consultar, siempre. Es mejor una consulta extra que de menos. Perfecto, súper. Muchas gracias, doctor. No, encantado, un placer. Primer centro entonces de la región metropolitana de oftalmología pediátrica. Y vamos a seguir profundizando en este tema porque nos quedaron dudas aún, pese a la completa nota que hizo nuestra compañera Romina Jaramillo, porque antes de los 4 años, ellos ya lo decían, muchos trastornos visuales aún no se pueden corregir. Por eso, la consulta con un especialista es clave. Para abordar esto y más, estamos con la doctora Fernanda Pérez, oftalmólogo pediatra del Centro Especialista en Oftalmología Pediátrica Pasteur. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nilce. Bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho de que estés con nosotros. Bueno, lo conversaban allí con el doctor Juan Eugenio Sánchez respecto a las patologías o a las primeras afecciones que se ven antes de los 4 años. Si pudiésemos profundizar un poco más en eso, en los primeros problemas que puede tener una niña o un niño de esa edad. Bueno, lo más frecuente que podemos encontrar, o sea, obviamente puede ser un examen completamente normal, pero lo más frecuente que encontremos cuando sí hay algún problema, alguna patología, son los vicios de refracción, ¿ya? Que es básicamente que el niño ve mal de lejos. Generalmente ve mal de lejos y ve bien de cerca muchas veces. Entonces, niños que han jugado toda la vida con sus juguetes aquí de cerca, han tomado bien los objetos, muchos de ellos ya están quizás dibujando, aprendiendo alguna letra. Puede ser que incluso ellos, que ven bien de cerca, tengan este problema de lejos, este vicio de refracción. Son bastante frecuentes y esa es la manera que nosotros tenemos para pesquisarlo de manera oportuna y también preventiva, porque muchos de ellos no van a decirnos nada de que ven mal. Eso te iba a preguntar, ¿es difícil darnos cuenta o no? Es muy difícil porque primero, como dijo Juan Eugenio, los niños no se percatan de lo que es ver mal porque siempre han visto igual. Exacto. Entonces, para ellos eso es su visión normal, ellos lo asimilan así, entonces no tienen ninguna molestia. Luego, hay niños que definitivamente no, por ejemplo, cuando no hablan, cuando son preverbales, no tienen cómo manifestarlo, y cuando ya hablan también puede ocurrir de que con un ojo vean bien y efectivamente los padres les hacen pruebas y ven la tele bien, pueden distinguir cosas de lejos, pero hay un ojo que se queda atrás y eso es lo que uno no tiene cómo saber. ¿Y hay algún gesto, algún síntoma físico que uno vea en ese niño o niña que me alerte como papá o mamá? Bueno, si es que hay un vicio de refracción y afecta a ambos ojos, podemos sospecharlo de algunas maneras, por ejemplo, que los niños se quejen, o los profesores, por ejemplo, digan que el niño no ve bien, no toma notas, no quiere participar en la sala de clase, por ejemplo. O que se para adelante, se levanta para poder ver las cosas que están en el pizarrón. Otras cosas que pueden hacer es fruncir el ceño, por ejemplo, cansancio visual, dolor de cabeza. Son distintos síntomas que podemos nosotros como poner ojo y que puede tratarse de algún vicio de refracción en este caso y que requiera de algún tratamiento con lentes, por ejemplo. El doctor hablaba de distintas etapas, nombró 4, 9 y 25 años, que digamos en esos espacios de tiempo hay que poner atención a cómo
se está comportando nuestra salud visual. En ese sentido, ¿cuándo asistir a la primera consulta? Por ejemplo, en esos casos que tú me describías, sí o sí, obviamente hay que ir a la consulta, pero también se puede dar en niños aún más pequeños, menos de 4. Claro, estas recomendaciones son para familias, por ejemplo, que no tienen ningún problema visual y que de forma preventiva se recomienda que acudan a los 4 años, idealmente, a hacer su primer chequeo, y ahí se puede pesquisar una serie de cosas que pueden estar presentes, por ejemplo, el vicio de refracción. Ahora, si los padres, por ejemplo, o familiares directos, hermanos, tienen grandes vicios de refracción, o ya sea normales vicios de refracción, por ejemplo, usan lentes, el papá es miope, por ejemplo, la mamá tiene astigmatismo, usuaria de lentes, o cuando hay alguna otra enfermedad presente en la familia, ahí hay que acudir antes de esto por antecedentes familiares. Antecedentes familiares que pueden adelantar el examen incluso al año o menos, o sea, uno lo puede hacer preventivo a cualquier edad. ¿Ya? Y lógicamente cuando existe cualquier alteración o sospecha de que hay alguna enfermedad oftalmológica, hay que acudir a cualquier edad, aunque tenga meses de vida, podemos acudir al oftalmólogo pediátrico. Por ejemplo, si vemos una diferencia en la mirada, por ejemplo, un ojo que está desviando hacia adentro o hacia afuera, o bien una asimetría en ambos ojos, un ojo más grande que el otro, por ejemplo, o que un párpado esté más caído. Estos son motivos de consulta muy frecuentes que tienen niños a veces muy menores que tampoco han dicho nada verbalmente, pero que un adulto puede sospechar que pasa algo y debe consultar. O sea, eso puede afectar mi salud visual, porque a veces uno lo asocia a algo simplemente como más estético, ¿no? De cuando hay un ojo, digamos, que no está tan alineado con el otro. Eso también a la larga me puede traer una consecuencia, digamos, mayor si no se ve a tiempo. De todas maneras, como decía doctor Sánchez, el periodo de aprendizaje de la visión crítico es desde el nacimiento hasta los 9 años más o menos. Entonces, en ese momento necesitamos que todo esté funcionando perfecto para que la visión se desarrolle bien para el resto de la vida. Entonces, no es un tema de que, claro, es estético para nada. O sea, la visión los dos ojos deben estar alineados en este periodo para que ambos se desarrollen bien y tengamos una visión completa de ambos ojos y también una visión en profundidad correcta. Y eso se ve solamente en la infancia y tenemos que estar muy atentos para solucionarlo y darle tratamiento. Eso. Hoy hay elementos, digo yo, que finalmente inciden bastante también en cómo se va comportando nuestra salud visual, y uno de ellos son las pantallas, la exposición a las pantallas, las largas horas en las que no solo los niños, sino también los adultos estamos frente a una pantalla. En ese sentido, ¿qué pasa con la exposición en esa edad? Porque hoy vemos niños y niñas que desde muy pequeñitos manipulan un celular, una tablet, a veces para que se queden más tranquilos, ven una película, etcétera. Claro. Bueno, nosotros tenemos claras las dificultades que es tener un niño en casa y poder criarlo adecuadamente. Entendemos y empatizamos con los padres cuando tienen que recurrir al uso de las pantallas. Sin embargo, bueno, damos un par de recomendaciones porque se sabe que el uso de pantallas a muy temprana edad es perjudicial definitivamente, y después en la infancia también va a afectarlo no solo en la visión, sino que también en todas sus actividades, su creatividad, su salud física. Si es que está pegado a las pantallas, estamos privándolo de hacer todas esas otras actividades. Además, el hecho de usar pantallas generalmente se asocia a estar adentro de la casa, donde el niño no va a recibir luz natural, no va a recibir el estímulo de la luz solar que nosotros necesitamos para desarrollar plenamente nuestra visión y además para prevenir la aparición de la miopía. La miopía es el vicio de refracción en el que uno ve mal de lejos, bien de cerca, y es muy frecuente que aparezca en la infancia, muchas veces asociado a niños que están mucho rato encerrados con pantallas aquí de cerca. Entonces, por esa razón nosotros preferimos poner límites en niños un poquito más grandes, poner límites diarios, tanto en la semana como el fin de semana está permitido, pero con restricciones, y en niños menores de 2 años idealmente evitar pantallas definitivamente. Fernanda, y respecto a los tratamientos para la salud, veíamos el Centro Oftalmológico Pediátrico pionero, digamos, en la región metropolitana. En ese sentido, ¿cómo ha venido avanzando? Bueno, este centro está recién partiendo y recién inaugurado. Nosotros somos un equipo de oftalmopediatras que trabajamos en Clínica Pasteur previamente y que ahora estamos todos trasladados en este centro específicamente como diseñado para niños. Tiene sala de espera con mesas pequeñas, sillas para dibujar, para pintar.
Y sobre todo las máquinas también están implementadas para eso. Tenemos ahí mismo nuestro equipo de tecnólogos médicos también para hacer los estudios que necesitamos muchas veces después de la primera consulta. Entonces también tenemos, como les dije, un equipo en el que nosotros discutimos los casos, podemos tener retroalimentación de todos nosotros. Entonces creo que es un muy buen avance que se hace, porque los niños son muchos pacientes que de repente no dan abasto la cantidad de médicos que se dedican a niños. Entonces, que estén aquí y que haya, bueno, una amplia disponibilidad para que la población consulte, creo que es un gran avance. Sin duda, y se agradece, porque eso es lo que yo creo que todos buscamos con estos espacios también, de que la salud vaya avanzando en nuestro país. Fernanda Pérez, doctora Fernanda Pérez, oftalmopediatra, me cuesta decirlo, del Centro Especialista en Oftalmología Pediátrica de Pasteur. Muchas gracias por estar con nosotros de Vida de Salud. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. Ahora sí que nos fuimos al chancho. Noble presenta Super Pack 40 rollos, doble hoja, absorbente y resistente. Elegido producto del año. Noble te da más y no te pide más. Noble, una marca de Solstice. En realidad vine por la Sara. Me insistió que viniera, no la escuché nada de bien. Me mandó un video. Elena, por favor, ven, por favor. Te necesito. Tú estuviste con ella anoche, ¿no? Sí, o sea, en el bar estuvimos con ella, pero no sé dónde está ahora. ¿Y cómo la viste? ¿La viste bien? ¿Te dijo algo? ¿Qué hace este weón acá, weón? No, espera. ¿Quién es él? Martín Fernández de Mandó el Tata. Sí, que lo vi en la casona. Sí, hermano de Nico también. ¿Nico, el ex de la Sara? Sí, pero ese es un secreto de la Sara, así que quédate piola, ¿ya? ¡Ey! Mira, perdón. Dile a Cruchaga que no recibo más mensajes, ¿ya? Estoy intentando ubicar a tu hermano. Para, por favor. Hola. Hola. Disculpa, ¿qué pasa acá? Secretos de familia. Justicia para Sara. Nueva nocturna. Domingo a jueves. Después de Tierra Brava. Por el 13 y Prime Video. Super Prime marzo. En Tele 13 estamos para informarte minuto a minuto de todo lo que pasa en Chile y el mundo. Aquí te explicamos los acontecimientos más relevantes del contexto cambiante en el que vivimos, con un amplio despliegue a lo largo de todo el día, en vivo y en directo, y con un equipo de profesionales que te explicarán la noticia desde todos sus ángulos, durante todo el día y en todas nuestras plataformas. Conéctate con Tele 13. Más que noticias. Te ves linda, mi amor. Gracias, Coca. Hace mucho calor. Ponte esto. Por eso, harta agüita. Gracias. Parece que a alguien le gustan las noticias. Estamos casi, chiquillos. Desde muy temprano en la mañana, nuestra misión es acompañarte y entregar todo lo que necesitas para comenzar bien el día. Este 2024, tu día. Juntos comienza mejor. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedido ya. Hey, I'm at gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตู6สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมไปรับไป2 นาที I'll pick you up in 2 minutes. Oferta única de lanzamiento. Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Buds FE de regalo. Son pocas unidades. La inteligencia artificial de Galaxy llegó. Confirmado. Para demostrar que los chilenos
La llevamos, po. Pangal Andrade. Soy Pangal Andrade, tengo 38 años, deportista, constructor e influencer. Vuelve un ícono de las competencias. Quería volarle la raya a los... Sí, a ser líder, a que haya un reality de competencia, donde el equipo realmente se preocupe de competir, donde realmente hay un equipo formado, donde hay un líder de verdad. Pero, ¿está preparado para el encierro? De convivir con 15 personas que no conozca. Uf. Heavy. Imagínate, que llegaba y trae el plato. Lo único que me manda es mi papá. Él es mi jefe. Nadie más me manda. No. Ganar o servir. De vuelta al pasado. Nuevo reality. Abril por el 13. En Tele 13 estamos para informarte minuto a minuto de todo lo que pasa en Chile y el mundo. Aquí te explicamos los acontecimientos más relevantes del contexto cambiante en el que vivimos, con un amplio despliegue a lo largo de todo el día, en vivo y en directo, y con un equipo de profesionales que te explicarán la noticia desde todos sus ángulos, durante todo el día y en todas nuestras plataformas. Conéctate con Tele 13, más que noticias. Roja vuelve a latir en el 13, en el campeonato de fútbol más importante de nuestro continente. Vive la experiencia en el canal donde se ganan las copas, donde viste salir campeón 2 veces a la generación dorada. Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, desde el 20 de junio al 14 de julio, por el 13, el canal donde se ganan las copas. Jugamos con el corazón. ¿Lo recuerdas? Si yo pudiera, desconectaba todas estas máquinas, inclusive tu oxígeno. Cuando menos espera, lo peor sucede. Vuelve una gran producción brasilera. Rastros de mentiras. Pronto por el 13. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40%. Pedidos ya. Estamos de vuelta con más vida y salud. Les quiero contar que dicen que no hay quiebre de stock de las vacunas contra el COVID actual y para los próximos meses. Desde el Ministerio de Salud aseguran la disponibilidad y llaman a los grupos de riesgo a vacunarse. En la siguiente nota les contamos cuántas vacunas hay en Chile y dónde se almacenan. ¿Usted se vacunó contra el COVID? Todas las tengo el COVID. COVID, influenza. Y ahí no hubo ningún problema, no, nada, se demoraron un poquito, las vacunas estaban disponibles. Todo listo. Luisa y María Inés en Providencia, Carmen y María en Santiago. ¿Y la última del COVID, cuándo se la puso? Hace un año en Venezuela. Hace un año en Venezuela. Sí, entonces ahorita me van a registrar aquí. Sí, es la última que me falta. Esa no. Esa del COVID le falta. Claro. Ya, y le dijeron que acá tenía que venir, sí, acá tiene sí. Vacunación para personas mayores y todos los grupos de riesgo. El COVID ha sido el virus más detectado por el ISP durante 2024, solo desplazado por el rinovirus las últimas semanas de marzo. SARS-CoV-2 sigue siendo una amenaza para la salud pública. Sin embargo, ha ido descendiendo, gracias obviamente a que se dispone de vacunas. Solo en marzo se vacunaron 250.000 personas contra el COVID, un récord para el último tiempo. El Ministerio de Salud insiste en llamar a vacunarse, asegurando la disponibilidad de dosis, parte de ellas ya distribuidas en los vacunatorios. Vacunas contra el COVID tenemos disponible para toda la persona que lo requiera y además tenemos en los depósitos de vacuna, aparte de eso distribuido ya, tenemos más de 1.100.000 vacunas listas para cuando sea necesario poder proveerlas a los distintos vacunatorios. Vacunas guardadas en los centros regionales en cadena de frío para desde ahí hacer la distribución. Nosotros hacemos un monitoreo diario. Semanalmente se evalúa cuál ha sido el consumo, la cantidad de vacunas y en el caso de ser necesario se activan todos los mecanismos que gracias a la alerta tenemos la posibilidad de hacerlo ágil,
para comprar si que fuese necesario. Desde el Ministerio aseguran así la disponibilidad de vacunas, descartando quiebre de stock. Adelantarse al invierno, a vacunarse contra el COVID a los grupos de riesgo, personas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud, personas inmunosuprimidas. Para evitar enfermarme, porque yo tengo una cierta edad ya, entonces si no me cuido, para protegernos. Esa es la idea. Vacunarse cuanto antes para así estar protegidos ante el alza de virus que se registra desde hace 2 semanas. Y le quiero contar que abril es el mes de concientización del cáncer testicular, una patología que afecta a hombres jóvenes. 15 a 39 años es el promedio de quienes son diagnosticados. Ahí la detección temprana es fundamental. ¿A qué debemos estar atentos y cuáles son los tratamientos? La causa de los tumores testiculares no es conocida. Es una enfermedad que es más frecuente en hombres jóvenes, que es más frecuente en gente que haya sufrido de criptorquidia en la infancia, pero en realidad no se asocia a algún factor conocido específico. A diferencia de otros cánceres donde sí podemos asociarlo al tabaco o algunas conductas, el cáncer testicular no tiene una causa que sepamos hasta el día de hoy. Habitualmente el cáncer testicular no duele, suele ser palpado por el paciente al examinarse o al bañarse, se palpa una masa en el testículo. El cáncer testicular hoy tiene excelente pronóstico. Se habla de que de todos los tumores sólidos conocidos es el que tiene mejor pronóstico. En promedio, la mayoría de los pacientes, cercano al 98%, se mejoran y vuelven a hacer una vida normal. Pero depende del grado de avance al momento del diagnóstico. Hoy, la mayoría de los pacientes consultan precozmente, palpan algo y consultan rápidamente. Eso es lo que vemos habitualmente. Cuando es así, la probabilidad de curación es óptima, porque los pacientes, una vez extraído el tumor, suelen volver a hacer una vida normal, a poco andar, y la probabilidad de que la enfermedad progrese es muy baja. Ahora, cuando la enfermedad llega ya más avanzada, cuando hay metástasis, sigue habiendo buen pronóstico. La probabilidad de curación de una enfermedad metastásica es real y alta con quimioterapia. Sin embargo, lamentablemente todavía hay algunos pacientes que ya sea o llegan muy tarde con una enfermedad demasiado avanzada o no responden a las drogas que tenemos. Es poco frecuente, pero lo vemos todos los años. Y damos inicio a nuestra sección de salud mental. El 16 de marzo, Catalina Callasaya, estudiante de terapia ocupacional, se suicidó tras denunciar malos tratos y acoso por parte de sus tutoras. El caso se dio a conocer tras una carta en Instagram que compartió su madre, Carolina Kors. Para hablar de la relevancia de la salud mental en lo cotidiano, como el trabajo, por ejemplo, estamos junto a Alan Brainbauer, psicólogo y coach especialista en clima laboral. ¿Cómo estás? Hola, Nicef, bien, ¿y tú? Bienvenido a Vía Salud. Muchas gracias por la invitación. Bien, queremos conversar, por supuesto, de lo principal en relación a este tema. ¿Qué es lo que afecta a nuestra salud mental principalmente? Y a veces nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a situaciones cotidianas que nos marcan y que de alguna manera hacen que no estemos tan bien. Muchas cosas. O sea, la salud mental es multifactorial, pero si uno quiere tratar de simplificar, una parte sería lo biológico que cada uno tiene. De alguna forma hay una biología que nosotros traemos de nuestra familia, de nuestros padres, y donde hay una química que puede predisponer al ánimo o la ansiedad. Y eso es un factor importante y muy personal, pero el segundo factor definitivamente es el ambiental, que tiene que ver con lo que nosotros vivimos en el día a día, y eso es desde nuestras condiciones personales, familiares, hasta las laborales y las sociales, digamos, en donde vivimos. Y el conjunto de estas variables se van interconectando, integrando, y va afectando día a día cómo nos sentimos, cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestra ansiedad, y eso va afectando lo que finalmente es nuestro bienestar y nuestra salud, en este caso mental. ¿Y qué mecanismos hay hoy para enfrentar esto? Porque claramente son situaciones súper complejas que se dan en la vida cotidiana, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en la universidad, en diferentes escenarios que son muy importantes en nuestra vida y en nuestra rutina. Sí. A veces incluso nos falta tiempo para poder enfrentar esto, poder reflexionar sobre esto y buscar una salida. ¿Qué elementos hoy día tenemos a mano para poder enfrentar situaciones como esta? Yo diría que uno muy importante es o sea, tener el espacio, sí, tener el espacio para poder hablar, para poder conversar de esto, para poder visibilizarlo y educarnos en torno al bienestar y a la salud mental. Eso
es como una de las herramientas principales que pueden existir para que la gente tome conciencia, porque finalmente la salud mental es algo que nos acompaña a todos, a cada uno de nosotros, cada día. Todos los días nosotros nos sentimos de una forma, nos pasan cosas, reaccionamos ante esas cosas y tenemos ¿cómo decirlo? Un funcionamiento mental que es complicado porque somos muy buenos los seres humanos para imaginar situaciones. Sí. Mentalmente estar mucho tiempo en nuestras cabezas, en el futuro o en el pasado y lejos de lo que está pasando. Y a veces eso puede desencadenar muchas otras cosas que afectan en cómo nos sentimos, cómo pensamos que las otras personas nos perciben y eso finalmente son situaciones que cada persona enfrenta de manera individual. Principalmente individualmente algo muy bueno es tratar de tener buenas estrategias de autocuidado, prácticas de autocuidado. Lo básico y que ya es más que difícil, dormir. Dormir es fundamental. Ahí cada uno sabe más o menos cuál es su rango, pero entre 7, 8 horas es más o menos lo ideal. Después la alimentación, en general, ya la falta de tiempo es un problema genérico, porque si no tienes tiempo para dormir, después para alimentarte uno come usualmente lo que puede, afuera o dependiendo de cómo trabaje, pero la alimentación saludable, frutas, verduras o no sé, comida lo menos procesada posible, también te nutre para tener más recursos y esto sí que es como fundamental estrategia, el deporte. El deporte es clave y es una de las herramientas naturales más fuertes e importantes que tenemos para gestionar el estrés y el bienestar. ¿Y qué hacemos? Claro, porque eso de alguna forma lo podemos controlar nosotros mismos, ¿no? El hacer distintas actividades. Pero cuando además no me siento escuchado, siento que no tengo el espacio, o mi pareja, o mis amigos, o mi familia, o mis mismos compañeros de trabajo no me entienden o no me escuchan. Ahí, ¿qué le dirías a esas personas? ¿Cómo salir de ahí o cómo finalmente sentirse escuchado? Les diría que no están solos, que no son los únicos, que definitivamente la salud mental y en general por salud mental tendemos a pensar como los problemas de salud mental es una estadística mayoritaria, un problema de salud pública y es algo que a la gran mayoría les pasa. Después de la pandemia sobre todo se acrecentó. Sobre todo después de la pandemia, donde el aislamiento y bueno, todas esas condiciones que fueron horrorosas nos llevaron a aumento, por decirlo así, de la ansiedad, de la depresión y un montón de otros casos. Pero donde justamente es muy difícil acercarse y hablar o pedir ayuda si es que el tema se sigue sintiendo tabú, se sigue sintiendo, digamos, como algo por lo cual uno es enjuiciable, como qué tanta capacidad o no tengo de hacer frente a la vida, y eso es un mito que hay que descartar de manera importante. Todos podemos atravesar, de hecho, la gran mayoría de los adultos vamos a atravesar un periodo de ansiedad o de depresión o de fluctuación del ánimo importante, indiscutiblemente. La vida tiene esos hitos y tiene esas crisis, indudablemente, y lo más certero es acercarse a la primera fuente de confianza que uno tenga dentro de su red. Pueden ser las familias, pero a veces pueden ser los amigos, a veces pueden ser los colegas, a veces pueden ser, digamos, cualquier persona que... Sí, siempre es compartirlo, expresarlo. Eso, aunque sea difícil, de hecho las personas, por ejemplo, con es lo más difícil, yo creo. Es lo más difícil, porque uno piensa que le puede dar vergüenza. Uno puede sentir que le da vergüenza o que va a ser un problema. Y o te ven débil. O que te ven débil. Porque hoy estamos en una sociedad donde también... es muy individualista, ¿no? Y donde cada uno de alguna forma tiene que remar con lo suyo y ser fuerte. Hay una cultura de la competencia, del éxito muy fuerte y del inmediatismo muy fuerte, y eso hace, digamos, de todas maneras más difícil que uno se quiera o pueda expresar. Pero hay un dato súper concreto también, hay recursos públicos, hay un fondo de prevención, por ejemplo, del suicidio, está el Ministerio de Salud, que también tiene un fondo de asistencia y orientación a salud. Entonces hay medios o fuentes públicas donde si uno no tiene a alguien o no sabe dónde, ahí hay un lugar para partir y partir por algún lado y efectivamente escalar a especialistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, según se vaya necesitando y vaya uno sintiéndose. Lo más importante es que uno, si tiene la duda de cómo se siente mal, preguntar, acudir, hablar, no quedarse con la duda. ¿Por qué es importante no bajarle el perfil a estas situaciones y en qué casos tengo que acudir a un psicólogo, a un psiquiatra para que me ayude? ¿Cuándo sobrepaso el límite, digamos, de lo que yo puedo resolver versus lo que me tienen que ayudar? Sí. Pucha,
es una respuesta súper individual. Me encanta. Cada uno lo vive distinto. Los límites cada uno, efectivamente, por decirlo así, hay gente que se aguanta mucho y no acude cuando sería bueno. Definitivamente pero es bueno establecer como ciertos criterios, parámetros bien como objetivos. O sea, definitivamente cuando mi estado de ánimo o mi sensación de sufrimiento, de malestar, por ansiedad, por ánimo, por preocupaciones, me está dificultando la capacidad de enfocarme en mis tareas del día a día, de mi vida. Estar atento, presente, no sé, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, cuando ya empieza a tener repercusiones derechamente en las cosas básicas de poder trabajar, ¿sí? O sea, cuando me limita mi día a día. Exactamente, cuando empieza a limitar o empieza a afectar significativamente tu calidad de vida. Pero yo te diría que, de nuevo, lo principal es que si uno tiene la duda siquiera, es mejor preguntar, ¿sí? Ahora, signos súper importantes, la afectación clara, por ejemplo, del ánimo. Estar muy bajo, sin, digamos, energía, ganas de nada. Y aparte de ganas de nada, se llama como la incapacidad como de gozar. O sea, nada tiene brillo, nada tiene entusiasmo, nada tiene energía, por decirlo así. Alteraciones significativas del sueño, ¿sí? Insomnio, o por el contrario, dormir mucho, cambios drásticos en la alimentación también, comer mucho o comer muy poco, cambios drásticos en las relaciones sociales, ¿sí? Que personas que desaparecen, se aíslan mucho, ¿sí? O personas que por otro lado se van al lado de la euforia y quieren pasar todo el rato como evitando ciertas cosas. Estoy tratando de ser bien como dramático para poder identificar. Uno más o menos tiene ciertas nociones de cuando las personas están bien, y con esto el sentido común suele ser bastante útil, y sobre todo, ante la duda, asumir que está el problema. O sea, en eso quiero ser categórico, porque en general nos pasamos para no hablar. Entonces, yo quiero tratar de impulsar a que se hable, se pregunte. Y ese dato así súper concreto, pregunten. Si ustedes tienen la duda sobre alguien si está bien o no está bien, pregúntele: oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso. Es así de simple. A eso es la primera atreverse de hacerlo. Ser empáticos también como sociedad, ¿cierto? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vida y Salud en este espacio. Alan Brembauer, psicólogo y coach especialista en clima laboral. Que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente, Nisa. Bien, nosotros terminamos el programa de hoy. Quiero agradecerles por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.